Buen día a todos. Esta es una nueva grabación de la segunda charla del taller de formación de jueces nacionales porque tuve un problema con el video. Entonces no lo pude rescatar, así que estoy grabando lo charlado el jueves 16 de abril por segunda vez. ¿Sí? Entonces estoy volviendo a la presentación. La semana pasada habíamos visto toda una parte introductoria en la cual veíamos quién puede organizar una regata y los distintos entes que participan en una regata. Y la intención de esta charla es hablar sobre las protestas en sí. Toda la parte procedimental de quién puede protestar, cómo tiene que hacerlo, qué facultades tiene la comisión de protestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yendo al grano, digamos, todas las protestas tienen un caminito, ¿no? El caminito es que sucede un incidente, el incidente puede ocurrir en el agua, puede ocurrir en tierra. Después, lo que ocurre es que quien quiere protestar tiene que anunciar su intención de protestar de alguna manera. Después tiene que formalizar la protesta. La protesta se programa y finalmente se lleva a cabo. En términos del incidente, ¿sí? La regla 60 es la regla que dice quién puede protestar. Y básicamente lo que dice es que un comité, y por comité se entiende comité de regata, comité técnico y comité de protestas, puede protestar, y también un barco puede protestar. Y un barco es un competidor, ¿no? El término comité está en cursiva en el reglamento porque es un término definido y tiene una forma específica de ser entendido, y es exactamente lo que dije antes. Comité de protestas, comité de regata o comité técnico, alguno de los tres. Eso es un comité. O colectivamente, ¿no? O sea, depende cómo se use la palabra. Y por otro lado, el término protesta también es un término definido, y lo que dice el reglamento es que una protesta es un alegato de que un barco infringió una regla. ¿Sí? Eh, bueno, por otro lado, dijimos que la comisión de protestas puede protestar, pero ¿cuándo lo va a hacer? Y esto también le aplica a la comisión de regatas. No lo hace siempre que vea una infracción. ¿Por qué? Porque el reglamento parte con en el inicio de la parte 2 está el principio, perdón, el inicio de en realidad, la parte 1, eh, tiene un principio fundamental que lo que dice que la náutica es un deporte autorregulado, que se espera que los competidores cumplan las reglas y las hagan cumplir. Y después sigue, ¿no? El principio. Pero eso quiere decir que los jueces no estamos para estar monitoreando que se cumplan todas las reglas. Estamos para resolver los problemas que en general nos traen los competidores u otros entes y resolverlos. Pero son los propios competidores quienes tienen que velar porque las reglas se cumplan, ¿sí? Como principio general. Y nosotros por ahí velamos sobre algunas reglas que los competidores no pueden ver que se cumplan, y actuamos cuando nos traen el problema. O en algunas condiciones particulares, como por cuando vamos al agua a ver la regla 42, que es la de propulsión, la de no bombear de manera indebida, de no remar de manera indebida, etc. ¿Sí? Entonces, ese principio nos lleva a que nosotros como jueces vamos a protestar solamente cuando entendamos, veamos una situación y entendamos que ningún competidor estaba en condición de observarla. Imagínense un toque de marca del primer barco que está descolgado 300 metros del segundo. Bueno, entonces el segundo no tiene ninguna chance de ver un toque de marca del primero. Y nosotros justo estábamos en la zona y lo vemos. Bueno, nosotros ahí podríamos, dentro de esta política, protestar. ¿Sí? Siempre podemos protestar, o sea, la facultad la tenemos, pero no lo hacemos siempre por política. Nuestra política es cuando no hay otro competidor en condición de observar esa infracción, entonces ahí podríamos protestar, o cuando hay un tema de fair play, por ejemplo, ustedes ven que ese barco toca la marca y el timonel mira la marca mientras el barco la toca y la aplasta completamente y la hace girar, o sea que para el propio competidor es absolutamente obvio que el barco tocó la marca, ¿no? Y sin embargo no se autopenaliza. Entonces ahí ustedes pueden entender de que hay una regla 2, una falta de fair play, y ahí entonces con más razón actúan y protestan. ¿Sí? Otro escenario es, por ejemplo, ven buenas malas en la avenida, un cruce,
y saben que hay una tripulación que es ultra experta, que es la que viene navegando con malas, y una tripulación recién salida del curso de timonel, muy verdecitos, navegando con buenas. Si el de malas le empieza a gritar al de buenas, yo tengo derecho de paso, correte, vengo con buenas, o sea, todo, y ustedes se dan cuenta que claramente es una manipulación de que el que viene con buenas y sabe de reglas contra el que viene de malas y no sabe nada. Entonces ahí también hay una cuestión de fair play. Entonces, en ese tipo de situaciones, ustedes podrían plantearse de protestar. Pero si no, los jueces somos más bien pasivos y esperamos que los competidores nos traigan el tema y que sean los competidores quienes eh, decidan, decidan protestar. ¿Sí? Una tercera forma que los jueces protesten es una situación bastante particular, que es que ustedes están en una audiencia entre el barco A, que protestó el barco B, ¿sí? Y dentro de esa audiencia surge que hay un tercer barco, el barco C, que no es parte de esa audiencia, no fue convocado a esa audiencia como parte, nadie lo protestó, y, eh, y que pudo haber sido el que infringió una regla. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la comisión de protestas tiene la potestad, pero no la obligación, de, de frenar esa audiencia, protestar a ese tercer barco, sumarlo a la audiencia y seguir con la audiencia. Eso es importante porque hay una regla que dice que ningún barco puede ser descalificado en una audiencia en la cual no es parte. Para ser parte, te tienen que convocar a la audiencia, te tienen que protestar, te tienen que incluir en el calendario de protestas como parte. ¿Sí? Entonces esa es la forma de incorporar a alguien que faltó, digamos, ¿no? De vuelta, es un derecho que tienen los jueces, pero no una obligación, y no lo vamos a hacer siempre. Avanzando un poquito más. El siguiente paso es informar al protestado, ¿no? Y ustedes sabrán por experiencia personal que a veces hay que gritar protesto, a veces hay que mostrar una bandera roja, no en todos los casos se aplica, no para todas las protestas. Ahora vamos a entrar en detalle, cuándo sí, cuándo no. Bueno, informar al protestado. Esta regla es la regla 60.2 y tiene una subparte A que tiene 2 puntos, ¿no? Y lo que dice es que para incidentes observados por el protestante en el área de regatas, y cada palabra acá es importante, tiene que ser cuando es una situación en el área de regatas, y después tiene 2 puntos, ¿no? Pero como se da lo primero, vamos a ver lo segundo, el punto 1 y el punto 2 que están a continuación. El punto 1 dice, si el protestante es un barco, debe inmediatamente gritar protesto, y si su eslora supera 6 metros, desplegar ostensiblemente una bandera roja inmediatamente y dejarla a la vista hasta que deja de estar en regata. Antes de ir al punto 2, analicemos en profundidad esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evitar protesto, y la palabra protesto es aceptable cambiarla ligeramente por te protesto, estás protestado, te voy a... o sea, términos que usen alguna derivación de la palabra protesto. Y si usan la palabra en inglés, protest, siempre están bien. ¿Sí? Pero se puede acomodar un poquito la palabra a, digamos, la sintaxis local. En inglés es protest y no tiene variación. En castellano, protesto, te protesto, estás protestado, todas valen. ¿Sí? Lo que no vale es usar algo muy distinto. Por ejemplo, no estoy de acuerdo, para mí infringiste una regla. ¿No? Nadie habla así igual en el agua, ¿no? Pero si hicieses eso, no estarías cumpliendo la regla. ¿Sí? Por otro lado, también dice de que si el barco tiene más de 6 metros, tiene que desplegar ostensiblemente una bandera roja. Ostensiblemente es que el otro barco la vea, o que tenga razonablemente buenas posibilidades de verla. Si ustedes la muestran en un segundo, así pum pum, y desaparece, no es ostensiblemente. Si ustedes muestran una bandera que es una cintita roja, tampoco es una bandera ostensiblemente mostrada. ¿Sí? Si ustedes la muestran a sotavento, tapado por todo, tampoco la están mostrando. O sea, el concepto es que quien es protestado pueda
darse cuenta de que lo están protestando. Entonces, tiene que poder ver la bandera. ¿Sí? Ahora, si el otro barco no mira hacia donde estás vos, bueno, si vos desplegaste la bandera y él es el que no observó en ningún momento, y vos cumpliste el grito de protesto y desplegaste ostensiblemente la bandera, el requerimiento va a estar cumplido. ¿Sí? Por otro lado, la bandera tiene que permanecer desplegada desde ese momento hasta que termines la regata. En realidad, hasta que dejes de estar en regata. Eso implica que hayas llegado, o sea, que hayas terminado la regata, o que hayas abandonado, ¿sí? O que la regata se haya anulado, ¿sí? Eh, entonces, y también está la palabra inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? Inmediatamente. Sucede el incidente y automáticamente o lo más rápido posible vos deberías desplegar la bandera ostensiblemente. Si vos mandás un tripulante adentro a buscarla, le entra a la mesa de navegación, la tiene que buscar, la saca, sale y la muestra, eso puede ser entendido como que no fue inmediatamente. Con lo cual la recomendación es tengan siempre un tripulante con la tarea asignada de tener a mano la bandera de protesta e idealmente que sea un tripulante que no esté muy metido en la maniobra, ¿no? Porque la mayor parte de las situaciones se dan en maniobras, en las marcas, entonces normalmente no es conveniente que sea el proel, por ejemplo, pero que sea el táctico, puede ser el timonel que la tenga a mano, o que la tengan atada en el stay de popa, por ejemplo, y con un hilito la puedan desplegar. ¿Sí? También me preguntaron en más de una vez, ¿qué pasa si ustedes protestan a un barco, a otro barco, o sea, tienen una segunda protesta en una regata? Ya van a tener desplegada la bandera roja, ¿sí? Por lo que dijimos antes. Entonces, en ese caso, señalarán la bandera para que el otro barco la vea, aparte del grito de protesta, por supuesto, pero nadie espera que saquen la bandera, la muestran y la vuelvan a atar. No. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no, tampoco es necesario que tengan dos banderas de protesta. ¿Sí? Bueno, después, el punto 2 dice, siempre para un incidente observado en el área de regatas. ¿Sí? El punto 2 dice, si el protestante es un comité, informará al barco luego de la regata y dentro del tiempo límite. Es decir, si los jueces queremos protestar a un barco, no tenemos que gritar protesto, no tenemos que desplegar una bandera roja, pero sí tenemos la obligación de informar al protestado. ¿Sí? Y tenemos el límite, el tiempo límite de protestas que después veremos. ¿Sí? Y ese requerimiento se puede cumplir con un anuncio en el TOA. TOA es el tablero oficial de anuncios. Podemos pegar ahí una notificación diciendo tal barco, la comisión de protestas anuncia que protesta o que tiene intención de protestar a tal barco. ¿Sí? Y con eso se cumple este requerimiento. Avancemos. También surge la duda de qué es una bandera roja. ¿Sí? ¿Qué es una bandera y qué es rojo? ¿No? Y para eso podemos recurrir o debemos recurrir a lo que se llaman los casos, casebook en inglés. Está el libro de casos dentro del drive que les he compartido, y donde está jurisprudencia oficial de la World Sailing sobre cómo se deben interpretar reglas en condiciones muy particulares. Es una forma que la World Sailing nos dice y nos especifica más de las reglas para eliminar incertidumbres. Uno de los casos, el caso 72, justamente dice qué es una protesta. Y la pregunta, pues siempre son una pregunta y respuestas. La pregunta es, what is the test of whether an object is a flag within the meaning of... Y no le presten atención al número que escribí acá porque está con el reglamento anterior, pero es esta regla. Y la respuesta es que en el contexto de esa regla, una bandera, una bandera es una bandera cuando es vista principalmente como una bandera. ¿Sí? Entonces no tiene que ser una bandera per se, pero tiene que ser observable por el protestado como una bandera. Entonces, si alguien te protesta con un gorro, por más que sea rojo, no vale. Porque un gorro mirado desde otro barco es un gorro, no es una bandera. ¿Sí? Una tela roja mirada desde otro barco puede ser observada como una bandera y entonces podría ser válida. Un trapo rojo, en esas condiciones, podría ser.
Si te sacás la remera roja, por ejemplo, o sea, tenés una remera roja y la mostrás como una bandera y se ve con una bandera, podría hacerlo. Pero si vos tenés la remera roja puesta y decís te protesto y te agarrás la remera, quien observa ve una remera, no ve una bandera. Entonces no sería válido. ¿Sí? También me preguntaron del taller si alguien que se muestre el chaleco de salvavidas rojo está cumpliendo la regla y no, por el mismo principio. ¿Sí? Entonces ahí tienen bien clarito qué se considera una bandera y qué no. Y un ejemplo de por qué los casos son importantes. ¿Sí? Después la regla sigue y nos explica qué pasa cuando en otras situaciones. Y dice, en el punto B, de la regla 60.2, y tiene varios subítems, dice, en el 1, si el protestado al momento del incidente no está a una distancia tal que el grito de protesto pueda ser escuchado, una condición, me voy a saltear las otras tres condiciones y digo qué pasa, y después vuelvo a las otras condiciones. Entonces el único requerimiento para el protestante es que informe al protestado de su intención de protestar en la primera oportunidad razonable. ¿Sí? Entonces, si el tipo está demasiado lejos para que te escuche el grito, entonces no necesitas gritar y tampoco va a ser necesaria la bandera, porque no la va a ver, pero el único requerimiento es que le avises en la primera oportunidad razonable. ¿Qué es la primera oportunidad razonable? La primera oportunidad razonable. Parece que lo estoy gastando con esto de repetir lo mismo, pero es eso, es un concepto chicle. Para dar un ejemplo, si ustedes quieren protestar a otro barco por algo que sucedió muy lejos, ¿no? Está a 300 metros y soplan 20 nudos, más vale que no te va a escuchar. Pero si después te cruzás en la misma regata, deberías intentar avisarle ahí si es posible. Y si termina la regata y hay otra regata, seguro que vas a estar esperando entre una regata y la otra. Ahí seguro te puedes acercar y decirle que lo protestás. ¿Sí? Entonces, si vos esperás hasta tierra para acercarte en la marina y protestarlo, es muy probable que esa protesta te la declaren inválida porque no fue en la primera oportunidad razonable, porque tuviste todo ese periodo entre una regata y otra para acercarte y protestarlo. Y tal vez antes le pudiste haber dicho durante la misma regata. ¿Sí? Ese es el concepto. Bueno, ¿en qué otras cosas pasa lo mismo y tenés ese entre comillas, perdón o del grito de protesto y de la bandera? Punto 2. Cuando el incidente es un error en navegar el recorrido, o sea, el otro barco se salteó una marca. ¿Sí? Pasa lo mismo, que tenés que avisar en la primera oportunidad razonable que lo vas a protestar. Tuve hace un par de años un ejemplo, en un campeonato de OR, pasa un barco, se salteó una marca aparentemente, lo quieren protestar y lo hacen en tierra. ¿Sí? Y se cruzaron, estuvieron varios minutos navegando a la par, a distancia perfectamente que se podían hablar, y ahí no le avisaron. Entonces perdieron esa primera oportunidad razonable para avisar. ¿Sí? Entonces fue inválido. El punto 3. El incidente no fue observado por el protestante en el área de regatas. Por ejemplo, podría ser algo de medición, ¿no? O una infracción a una instrucción de regata que especificaba algo y el otro barco no lo cumple. Entonces, en ese caso, lo mismo, no tienen que poner bandera roja. Imagínense algo de medición que lo descubren en la tierra y no le van a gritar en tierra de protesta y mostrarle la bandera. ¿No? Entonces, el requerimiento ahí es avisarle, ¿sí? Avisarle en la primera oportunidad razonable. Y el último punto es el mismo que habíamos visto antes, ¿no? O sea, es la ACP cuando decide incorporar a una audiencia protestando un barco que pudo haber infringido una regla y que no era parte en esa audiencia, tampoco tiene que gritarle protesto, digamos, ¿no? O sea, eh, después, hay un punto C dentro de esta regla 62 que dice, si al momento del incidente es obvio para el protestante que un tripulante de cualquiera de los barcos está en peligro o lesionado o que hubo un daño serio, después podemos hablar de que es daño serio, la regla 60.2a y b, que son todo lo que vimos antes, todo el avisar con el grito de protesta, la bandera, digamos, y todo esto B que estamos hablando ahora, no aplica. Y entonces deberá intentar informar al protestado dentro del tiempo límite de protestas. Es como que cuando hay un daño serio, perdón, cuando hay un daño serio, o una lesión, o para quien, todo desde el punto de vista de quien protesta, o
hay alguien que está en peligro, que puede ser de su barco o de otro. Entonces, es como que es más laxo el tiempo y te dan hasta el límite de protestas para avisar de tu intención de protestar al otro barco. ¿Sí? Obviamente esto tiene un criterio de, no sé, imagínate, si te cae alguien al agua, tu preocupación es levantar a esa persona, no gritarle protesto al otro barco o tenés uno lastimado a bordo. Entonces, obviamente, es un tema de tener claras las prioridades, ¿no? Obviamente. El sentido común. Está aplicado en el reglamento. ¿Sí? O daño serio, te hicieron un agujero en el casco, por ejemplo. ¿Sí? O vos le hiciste al otro, ¿no? No importa dónde es el daño. Pero lo importante, o la condición se activa cuando el daño, daño serio, cuando la lesión o el peligro es evidente para quien protesta. ¿Sí? Y después hay un último punto de la regla que dice un comité puede informar a un barco de su intención de protestar posteando un anuncio en el tablero oficial de avisos. Un poco lo había spoileado antes. ¿Sí? Avanzo un poquito más. Bueno, este es un resumen, pero ya dije todo, voy un poquito más para adelante. Formalización de la protesta, ¿no? Entonces ya le avisaron a otra parte que la van a protestar, lo que sigue es formalizar la protesta. El reglamento de regatas tiene una regla que dice que las protestas se tienen que hacer por escrito y entregadas en la oficina de vela, digamos, a menos que la instrucción de regata especifique un método distinto. ¿Sí? Y si la instrucción de regata no especifica nada, no hay ningún formulario específico para llenar la protesta. Lo pueden hacer en una hoja en blanco si quieren. Y ponen lo que vamos a ver más adelante, que son los requerimientos mínimos de la protesta. Pero si la instrucción de regata especifica cosas, tienen que cumplir. Por ejemplo, la instrucción de regata puede especificar que tienen que usar un formulario específico que va a estar disponible de tal manera, típicamente en la oficina de vela o en la oficina de los jueces. ¿Sí? O alternativamente puede decir, y esto cada vez es más común, que para presentar la protesta tienen que hacerlo de manera virtual vía una web, una aplicación o por mail, ¿sí? Etcétera. De la manera que sea. Hasta he visto que se puede hacer hasta por WhatsApp en algún evento. ¿Sí? Eso en lo personal me parece un poco, no la manera más prolija, pero en algún evento más informal se ha hecho y ha funcionado. Pero tiene que estar especificado en instrucciones de regata para que eso sea mandatorio. ¿Sí? Si no, por entregarlo en cualquier papel, alcanzaría. En la oficina. Bueno, después obviamente se programa la audiencia y la audiencia sucede. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que tener una protesta para que la protesta sea válida? ¿Sí? Esto está cubierto en la regla 60.3, que tiene varios puntos, y básicamente dice lo siguiente. Y esto cambió mucho con respecto al reglamento pasado que dejó de estar vigente al inicio del 2025. ¿Sí? Antes era como bastante rebuscado cómo estaban los requerimientos, porque estaba bien a la inglesa, estaba puesto que tenías que hacer un montón de cosas y después te ponía todas las excepciones y perdones, digamos, ¿no? En cambio ahora es mucho más concreto y más fácil de entender. Y la regla 63 en su punto A dice que al entregarse, o sea, el momento de presentarse, tiene que incluir tres componentes. Quien protesta, el protestado y la descripción del incidente. Quien protesta o protestado puede cumplirse, no está especificado exactamente qué es lo que hay que poner, pero se entiende que se puede cumplir poniendo nombre, poniendo número de vela o nombre del banco, ¿no? O sea, cualquiera de las tres se podría dar por cumplido. Y el incidente, ¿en qué condición decimos que se cumplió la prueba de que está descrito el incidente? Básicamente nos tenemos que poner en la cabeza del protestado y ver si lo que está presentado, no digo escrito, hasta podría ser un gráfico, o podría ser un escrito acompañado de un gráfico, pero si lo que está presentado al protestado le alcanza para entender por cuál incidente le protestan y en tal caso para poder pensar en una defensa, ¿no? Esa es la prueba que debería superar. Si te ponen un gráfico con solamente dos barcos en una posición y no hay ningún tipo de evolución, en general eso podría no ser suficiente. ¿Podría hacerlo o no? ¿No? Este también es un concepto chicle. En algunos casos podría hacerlo y en otros no. Por ejemplo, si ponen un barco tocando una marca,
y ya solo con esa foto estática medio que alcanzaría, ya, ¿no? Y describen qué barco es, medio que ya estaría. En otras condiciones, el dibujito no podría, tal vez no alcanzaría, ¿sí? Entonces hay que analizarlo caso a caso. Pero la condición es esa, ¿sí? La recomendación a ustedes como protestantes es que hagan las dos cosas, hagan un grafiquito y que escriban, ¿sí? Después como root advisor, que es cuando me paso el lado oscuro y estoy, no soy juez en un evento, sino que estoy como alguien experto en reglas ayudando a un competidor, ¿no? Que esto también es un rol válido, no pueden ser jueces al mismo tiempo, obviamente, porque no tienen un conflicto de interés, pero en ese caso lo que pueden hacer es, o la recomendación al competidor es que describa el incidente de manera tal de cumplir con este principio, pero que no describa de más, que no cuente más cosas, porque en alguna medida, si no, le están ayudando al protestado que pueda presentar, a preparar mucho mejor su caso, ¿no? Entonces, no tiren toda la carne al asador. Es como describan, digan, bueno, venía con buenas, el otro venía con malas, tuve que hacer una avoiding action, tuve que derivar y él no cambió de rumbo, por ejemplo. Ya está, no digan mucho más. Eh, ¿Sí? Entonces las descripciones no tienen que ser algo muy complejo y tampoco tienen que contar todo, sino simplemente que el otro sepa por qué lo protesta. Muchas veces puede haber un error y el error puede ser admisible, ¿no? Entonces, muchas veces se ve que se equivocan y dicen, fue en la segunda ceñida y en realidad había sido en la primera. O fue en la segunda regata y en realidad había sido en la primera regata. Esos errores tienden a aceptarse en la medida que el protestante, perdón, el protestado razonablemente pueda saber de cuál regata lo protestaron, ¿sí? Perdón, de cuál incidente, ¿no? O sea que por más que vea que hay un error en la pierna en la que fue o en la regata, para el protestado sea más o menos claro cuál fue, ¿sí? Entonces ahí perdonan ese error, por más que está mal descrito el incidente, pero entendemos que está cumplida la regla, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No hace falta poner el número de regla, ¿sí? Esto era las cosas raras que había en el reglamento previo. En el reglamento previo era, vos podías poner el número de regla, pero después se aclaraba que, digamos, se podía cambiar durante la audiencia. Entonces, en definitiva, era como que no era relevante. Pero ahora no está ni pedido, ni mencionado, ni nada. Con lo cual, y hasta hay una regla que dice que independientemente de que a vos te aleguen de que infringiste la regla 10, por ejemplo, si en la audiencia se descubre que en ese incidente infringiste la 11 en realidad de la 10, ya está. Con eso te pueden descalificar, ¿sí? O sea, es irrelevante por cuál regla te protestaron en un incidente, vos vas a ser descalificado, o quien sea va a ser descalificado, si infringió una regla, no importa cuál sea, ¿sí? En esa audiencia, ¿sí? Lo que no sería válido es que hablen del incidente A y después te descalifiquen por el incidente B, que sucedió desconectado de ese incidente en esa audiencia. O sea, en cada audiencia se analiza el incidente por el cual se protestó, pero no importa la regla que esté metida ahí adentro. Ese es el concepto, ¿sí? Avanzo un poquito más. Después la regla tiene más partes y dice en su punto B, debe ser presentada en la oficina de regatas, esto repitiendo lo que dije antes, o según el método que indique las instrucciones de regata. Entonces ahí se puede poner que se tenga que presentar de manera online, con una página web, por ejemplo, lo que sea. Dentro del tiempo límite de protestas, a menos que la comisión de protestas decida que hay una buena razón para extenderlo, ¿sí? Y si hay una buena razón, estamos obligados a extender el tiempo límite, ¿sí? Esto de que hay un tiempo límite para presentar protestas lo sabemos todos. A todos nos han alguna vez rechazado alguna protesta o invalidado alguna protesta por presentarla tarde, ¿no? O sea, eso creo. Ahora, si yo agarro el Río de la Plata y empiezo a preguntar cuál es el tiempo límite, estoy seguro que el 95% me van a decir algo que es erróneo. Me van a decir 60 minutos después de la llegada a Puerto de la Lancha. Eso es erróneo. El reglamento de regatas pone un tiempo límite para situaciones que ocurren en el agua, que es diferente, que es un default, pero lo que ocurre es que casi todas las instrucciones de regata modificamos esa regla, cosa que es válido hacer. Entonces, la modificación que se suele hacer en las instrucciones de regatas es que sean 60 minutos después de la llegada a puerto de la lancha de comisión de regatas. Pero eso es importante que sepan que es porque las instrucciones de regatas típicamente lo modifican de esa manera. Pero el default del reglamento es diferente y dice lo que voy a decir a continuación. El tiempo límite
para el reglamento es el punto 1. Para una protesta sobre un incidente ocurrido en el área de regatas, 2 horas después de que el último barco llegue. ¿Sí? O sea, si el incidente es algo ocurrido en el agua, 2 horas desde el último barco llegue. Eso es lo que dice el reglamento de regatas, pero las instrucciones de regatas lo pueden cambiar y pueden poner lo que quieran. ¿Sí? Típicamente 60 minutos desde la lancha, ¿verdad? O puede ser otra cosa. Puede ser, el tiempo límite será el día martes posterior a las 8 de la noche. ¿No? Podría ser eso. O podría ser eh, el horario que establezca la comisión de protestas teniendo en cuenta las condiciones del día. Entonces, esto lo he visto en algún evento. La comisión de protestas publica el horario límite y lo que va mirando es si hubo viento y los barcos volvieron rápido, condiciones, ¿sí? Y lo establece, ¿no? Y después tiene un punto B, que es para cuando no es un incidente ocurrido en el área de regatas. Y dice así el punto B. Para otras protestas, típicamente protestas de incidentes que ocurrieron en tierra, son 2 horas después de que la información relevante esté disponible para el protestante. Y acá tienen que tener en cuenta algo, que lo que dispara el tiempo límite no es desde que el protestante descubre la información, sino desde que la información está disponible. ¿Sí? Entonces, esto es para evitar un loop en las reglas. Y que alguien te diga, no, yo descubrí esto un montón de tiempo después y por eso mi tiempo límite es desde ahí, porque el reglamento pasado lo ponía de esa manera. Entonces, corrigieron ese loop y ahora es mucho más claro. Desde el momento que la información está disponible, 2 horas. Independientemente de cuando el competidor la descubre. ¿Sí? Ahora, si el competidor la descubrió después de ese tiempo, por ejemplo, y ya no llegó a hacer la protesta dentro del tiempo límite, podrá alegar de que hay una buena razón para que le extiendan el tiempo límite. Porque si la descubre y no tenía manera de descubrirla antes, entonces seguramente es una buena razón para que la comisión de regatas extienda el tiempo límite. Ahora, si la descubrió tarde, pero tuvo un montón de posibilidades de haberla descubierto antes, con algún grado de diligencia, ¿no? Depende de que sea la infracción, ¿no? O que sea el alegato de la infracción. Eh, digamos, entonces tal vez la comisión de protestas no extienda el tiempo límite o sí, depende de su evaluación, de si es razonable o no, de que no pudo haberlo hecho antes, ¿no? Entonces, ahí se dispara esa opción ese punto de la comisión de protestas que nos permite a nosotros extender los tiempos límites si entendemos de que no se pudo razonablemente presentar antes. ¿Sí? Bueno, avanzo. Validez de una protesta. ¿Sí? Esto se trata en la regla 60.4, que dice básicamente que una protesta es inválida en alguna de las siguientes 3 condiciones. Y después vamos a ver que aparecen en una regla a continuación excepciones. Y bueno, está un poco la excepción de la excepción. Esta parte es un poquito engorrosa. En la charla del jueves pasado un poquito me enrollé, así que algo bueno de grabar esto de vuelta, que creo que voy a poder ser más claro en esta exposición que voy a hacer ahora. ¿Sí? Lo malo es que no estamos teniendo la interacción que tuvimos el jueves pasado, que me pareció súper interesante. La regla 60.4 que dice, en su punto A, una protesta es inválida, y después tiene el punto 1, si no cumple con la definición de protesta o con la regla 60.2 o 60.3. ¿Sí? Entre paréntesis puse un resumen de qué es cada una de esas cosas. O sea, si lo que llegó no es un alegato o una infracción de una regla, no es una protesta por la definición de protesta, entonces lo que se presentó es inválido. ¿Sí? Tiene que ser un alegato o una infracción de una regla, no una queja, por ejemplo. La regla 60.2 y 60.3 es lo que vimos antes, es la presentación dentro del tiempo límite y el aviso de la protesta y la presentación. Entonces, si la protesta no está hecha por escrito y fue oral, por ejemplo, es inválida. Si la protesta no describe el incidente, es inválida. Si no dice quién protesta y a quién, es inválida. Si no fue anunciada con el grito de protesta, si la bandera roja, si la requerida, es inválida.
Si la bandera roja fue presentada, no fue desplegado ostensiblemente inmediatamente, entonces también es inválida, ¿sí? Etcétera, etcétera, en todas esas condiciones. Después tiene el punto 2, dice, si es un barco que alega una infracción de una regla de parte 2, que es derecho de paso, o la 31, que es toque de marca, y no estuvo involucrado en el incidente o no lo vio, no puede protestar. En realidad puede presentar la protesta, pero va a ser inválido. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están navegando y ven dos barcos que se chocan, desastre, qué sé yo, ustedes pueden protestar ese incidente, porque seguramente alguno de los dos infringe una regla, casi con certeza absoluta. ¿Sí? Entonces, si ellos no se protestan entre sí, o aún si ellos se protestan entre sí, ustedes pueden protestar también. ¿Sí? Entonces, si están cerca, a distancia de grito, deberán gritar, poner bandera, qué sé yo, porque fue un incidente que ocurrió en el agua, deberán cumplir el tiempo límite, presentar la protesta, pero lo pueden hacer. Ahora, ¿cuándo no? Si ustedes, sucede el incidente, pues ustedes no lo ven. Llegan al puerto, están en el bar, ¿sí? Y se sientan con una cerveza, con otros dos barcos, charlando, divirtiéndose, bla, bla, y ahí los otros dos dicen, uy, ¿viste el choque entre estos dos? Y ustedes ahí levantan el oído y dicen, ah, mira, se chocaron dos que son contrincantes míos, por ejemplo, y a mí me sirve que alguno quede descalificado. Entonces, y ustedes dicen, ah, bueno, entonces los protesto. Bueno, esa protesta va a ser inválida porque ustedes no observaron el incidente en el momento en el agua. ¿Sí? Y observar no es verlo también por un video a posteriori, no, es que lo hayan visto en el agua. Esa es el razón de ser de esta regla. ¿Sí? Otro ejemplo, ustedes ven un video a la noche que muestra la organización y ahí se ve la infracción, bueno, tampoco. Lo están observando con sus ojos, pero no fue en el agua, no fue que lo observaron en el momento. Entonces esa protesta no cumple esta parte y va a ser inválida. ¿Sí? Y después está el punto 3 que dice, si alega una infracción de la regla 69, que es inconductas, o una regulación referida en la regla 6, a menos que esté permitido en la propia regulación. ¿Sí? La regla 6 dice, habla de varias regulaciones, que son generalmente anti-betting, o sea, no apostar, antidoping, no drogarse, y algunas más. ¿Sí? Entonces, a menos que la propia regulación diga que es protestable algún elemento dentro de lo que está escrito en la regulación, ustedes no pueden protestar. O si protestan, en realidad va a ser inválido. Y tampoco pueden protestar por una inconducta, alegando la regla 69. ¿Sí? O sea, si ustedes presentan una protesta contra un barco y me dicen, mira, este pibe se cruzó en la marina y me trompeó, ¿sí? O me insultó. Eso sería una inconducta, obvio, ¿no? Entonces, ustedes no pueden protestarlo al otro por no cumplir la regla 69, que básicamente lo vamos a ver después en otra charla, pero básicamente dice que las personas no van a ser, los competidores, personas de apoyo, etcétera, no van a incurrir en inconductas ni van a traer el deporte en disrespect, o sea, desprestigiar el deporte. ¿Ok? Entonces, ustedes no pueden protestar por eso, lo que pueden hacer es informar a la comisión de protestas y es la comisión de protestas quien decide actuar bajo la regla 69 y actuar contra estas personas que hayan tenido la inconducta. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Ahora, si ustedes lo hacen, presentan una protesta alegando regla 69, se las van a declarar inválidas, pero la comisión de protestas puede tomar esa protesta como un informe y actuar bajo la regla 69. ¿Sí? O sea, no es que va a quedar en saco roto es eso que quieren llevar. ¿Sí? Para las reglas 69, la comisión de protestas no tiene límites de cómo se entera de la información. ¿Sí? Cualquier fuente es válida, cualquier método es válido. Escrito, simplemente oral, la observación propia de la comisión de regatas, o de protestas, perdón, bastaría para poder iniciar una acción de regla 69. Lo van a ver después con Claudio Fontecha, seguramente que va a ser quien lo va a dar, en 4 o 5 semanas. ¿Ok? Avanzamos. Siguiente punto. Ahora viene como una especie de excepciones. Una protesta es inválida también, o agregados en realidad. Una protesta es inválida también si es realizada por un comité de regatas, comité técnico, comité de protestas, basada en información proveniente de, y acá hay 3 puntos. ¿Sí? Y acá es, lo que básicamente, spoileando, lo que vamos a ver es que si la fuente de información por la cual una comisión de protesta se entera, perdón, un comité, no importa cuál, se entera
de una situación proviene de alguna de estas tres causas, ese comité está atado de manos y no puede protestar. O si lo protesta va a ser inválida la protesta. ¿Sí? Es como el fruto del árbol podrido, ¿no? O sea, si viene de un... Si la información vino por estas causas, no podemos protestar. Si vino de otra causa, entonces sí. ¿Y cuáles son las causas? Un pedido de reparación, es la primera. O sea, una comisión de protestas durante un pedido de reparación se entera, o del reporte, o sea, del formulario de un pedido de reparación, se entera de que otro barco infringió una regla, nosotros ya no lo podemos protestar. Por lo menos no usando esa fuente de información. ¿Sí? Segundo punto, segundo motivo de invalidez, una protesta inválida. O sea, A protesta B, van a la audiencia, deciden que esa protesta fue inválida por cualquier motivo, por ejemplo, fue entregada fuera de tiempo, y dentro de esa audiencia ustedes descubrieron que o A o B infringió una regla, o un tercer barco infringió una regla, o que lo pudo haber infringido, entonces ustedes no pueden usar esa información para protestar. ¿Sí? Después vamos a ver en la slide siguiente que hay excepciones a esta condición. Y ahí es donde el reglamento se pone medio complejo. ¿Sí? El tercer caso es un reporte de una persona con conflicto de interés diferente al representante del barco al que se alega la infracción. Y esto se conecta con el principio básico de que este es un deporte autorregulado, donde se espera que los competidores cumplan las reglas y las hagan cumplir. Dicho fácil, esta regla que parece retorcida, lo que quiere decir es que los competidores no pueden dejar de hacer su trabajo. Su trabajo es, si ven una infracción, la tienen que protestar. ¿Sí? A menos que sea la regla 69, en cuyo caso la tienen que informar. ¿Sí? Pero para el resto de las reglas, no pueden agarrar y decirle al comité de regatas, che, ¿viste? Aquel barco infringió tal regla. Porque si lo hiciesen, sería un reporte a un comité de una persona que tiene conflicto de interés. Porque vos como competidor tenés conflicto de interés con otro competidor. ¿Sí? Obviamente, que descalifiquen el otro competidor a vos te afecta. Seguramente para bien. Entonces, ahí hay un conflicto de interés. Entonces, ahí se cumpliría esta condición. Un reporte de una persona con conflicto de interés hecho a un comité inhibe o hace que ese comité ya no pueda protestar de forma válida por esa situación. ¿Sí? La excepción ahí adentro es que sea una autoincriminación. ¿Sí? Si la persona es un representante o sea, vos estás alegando que vos mismo infringiste una regla, entonces ahí sí te pueden protestar, porque entra lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Bueno, igual eso es muy difícil, es muy raro que ocurra, ¿no? Pero, bueno, último punto de esta regla 64 que es bastante compleja. En su punto C dice, sin embargo, la regla 60.4b, que es la que acabamos de leer, no aplica, o sea, se apaga completamente, a una protesta realizada por el comité, ya tiene 3 puntos. ¿Sí? En la charla del jueves hablamos de por qué no estaba la comisión de regatas, básicamente porque no hay condición en la que la comisión de regatas tenga algo que ver acá. Entonces acá vamos a hablar de la comisión de protestas y del comité técnico. ¿Sí? Entonces no aplica una protesta realizada por, el punto A dice, la comisión de protestas si descubre un incidente involucrando un barco que pudo haber resultado, donde pudo haber resultado en daño, serio o lesión. O sea, la condición de la regla previa que decía que ustedes no pueden protestar a un barco a partir de la información de una protesta inválida o de un pedido de reparación, ¿es protesta inválida o pedido de reparación? El pedido de reparación puede ser tanto válido como inválido. Es importante las comas ahí en el reglamento. En ese tipo de condiciones, si vos te enterás que hubo daño serio o que hubo lesión, entonces sí podés protestar y va a ser válida, porque entra esta excepción. ¿Sí? O una protesta entregada fuera de plazo, pero ustedes se enteran de que hubo un daño serio. ¿Sí? Y también, después hablamos de daño serio, que es la diferencia entre daño serio y daño normal. ¿Sí? O simplemente daño. Después, el punto B dice,
La comisión de protesta, si descubre durante una audiencia una protesta válida que un barco que no era parte de la misma estuvo involucrado en el incidente y pudo haber infringido una regla. O sea, si esto ocurre, lo anterior no, no, no vale, ¿sí? Pero esto ya lo charlamos bastante. Y después está el punto 3 que dice, el comité técnico, si luego de haber realizado una inspección, decidió que un barco o equipamiento personal no cumple las reglas de clase o la regla 50, que tiene que ver también con equipamiento personal. Entonces, en esas condiciones la protesta va a ser válida, ¿sí? Bueno, acá está bueno el punto de saber qué es daño y qué es daño serio. Hay un caso dentro del reglamento de regatas, no me acuerdo el número, pero era uno de los últimos, que menciona qué es un daño serio. Y básicamente lo que dice es que no se puede dar una definición exacta de qué es daño serio, pero las comisiones de protesta tienen que ponderar una serie de preguntas y en base a la respuesta de esas preguntas deciden si es daño serio o no. Y las preguntas son 5 o 6 y son del estilo de ¿cambió la funcionalidad o la seguridad para la tripulación del barco? Si la respuesta es sí, uno debería pensar más bien que es daño serio. Entonces te revientan los candeleros, la tripulación ya no se puede colgar, no los puede usar. ¿Es daño serio? Y yo diría que sí. Te hacen un agujero en la banda, ¿sí? Independientemente de estar arriba de la línea de flotación o abajo. ¿Es daño serio? Y empieza a haber al menos una preocupación sobre la seguridad del barco. Entonces es daño serio. Y así, ¿no? Después hay una pregunta que dice, ¿bajó la performance del barco? Si la respuesta es sí, es daño serio. O sea, te rompen una vela, el espinaker, y ya no puedes correr con el espinaker. Bueno, eso perdiste performance. Eso es daño serio. Y ahí es importante notar de que no dice en esa regata, dice que el barco haya perdido performance en esas condiciones. Entonces imagínense que se les revienta el espinaker, pero lo que te queda de regata es una ceñida. Sigue siendo daño serio, ¿sí? Por más que en esa regata esa pérdida de performance no se materializó, no fue relevante. Pero el daño fue serio, ¿sí? Es importante saber definir qué es daño serio y qué no, porque hay reglas que se activan por daño serio que no se activan por daño normal, ¿sí? Este es un ejemplo, lo que acabamos de leer. Entonces, ahí hablamos de... otra pregunta. Eh, ¿Hay el valor del barco, pese a arreglar el daño, se va a ver reducido? Imagínense un J24 que le hicieron un agujero en la banda y después del arreglo queda significativamente más pesado que antes. Bueno, ese barco ya no vale lo mismo, ¿sí? Va a valer significativamente menos. Entonces también es daño serio, ¿sí? Y después tiene algunas preguntas más, pero van en esa onda, ¿sí? Y daño es cualquier cosa que requiera algún grado de arreglo, digamos, en una escala, digamos, incluye una escala menor de lo anterior. O sea, daño serio es un subgrupo dentro de daño. Entonces, una mancha en la banda no es daño. Pero un rayón profundo que va a requerir un arreglo, sí. ¿Sí? Te doblan un candelero por más que la gente se puede seguir colgando, es daño. ¿Sí? Y así. Es muy fácil generar daño en los barcos. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Eh, Algo muy importante. Y acá ya estoy entrando en un pequeño capítulo que tiene que ver con la organización de la comisión de protestas y especialmente con quien esté recibiendo los formularios de protestas, ¿no? Ahora que con la virtualidad ese rol empieza a desaparecer, pero antes era muy común tener una persona, o más bien que era parte de la oficina de vela tal vez, o una persona dedicada en los eventos grandes a recibir las protestas y procesarlas. ¿Sí? Algo muy importante es que los formularios de protesta se tienen que recibir siempre. ¿Sí? No pueden rechazar la entrega de un formulario de protesta basado en lo que parece ser un criterio de invalidez. Ejemplo, si vienen tarde, después del tiempo límite, a presentar una protesta, la reciben igual. Si al momento que le entregan el formulario ven claramente que va a ser inválida porque no describe el incidente, por ejemplo, la reciben igual. Todos los formularios se reciben y se procesan y se tratan. Después, eventualmente, se declaran inválidos, ¿sí? Y acá, clave es
siempre anotar la fecha y el horario que se recibió. ¿Sí? Importantísimo, esa información no se puede perder. ¿Sí? Y el jueves pasado me preguntaron, ¿qué pasa si se pierde? Y ustedes van a tener que usar el sentido común y pararse a favor del competidor en alguna medida, ante la duda, y van a tener que determinar si creen que se presentó bien o se presentó mal. ¿Sí? Y tomar una decisión. Y si no tienen ningún tipo de información, tendrán que, bueno, inferirla un poco en, bueno, a ver más o menos a qué hora la presentaste, y si el mismo que la presenta te ayuda a entender y claramente te das cuenta que, bueno, entonces fue dentro del tiempo límite o afuera, decidís. Y si hay duda, bueno, tendrás que posiblemente fallar un poco a favor del competidor porque la culpa en alguna medida es de la organización, ¿no? O sea, de la comisión de protesta o del proceso que se estableció para que este dato esté. ¿Sí? Así que importantísimo. Cuando es virtual es muy fácil, porque ahí normalmente siempre queda el tiempo en que se recibió. ¿Sí? Bueno, avanzando un poquito más y casi llegando al final, es muy común que alguien proteste a otro barco, presente un formulario y después venga y diga que quiere retirar la protesta. ¿Sí? Sepan que los competidores no tienen el derecho de anular una protesta que hicieron. Tienen el derecho de pedir que se retire, pero no tienen la facultad automática de hacer que se cancele. ¿Sí? El que tiene la facultad de aceptar o no el retiro de una protesta es la comisión de protestas. ¿Sí? Y eso siempre se hace escuchando a la parte que pide el retiro, el protestante que pide el retiro, y preguntándole el motivo. ¿Sí? ¿Y cuándo aceptamos y cuándo no? Hay un tema práctico que si ustedes están tapados de protestas, van a ser seguramente más alegres en aceptar los retiros, pero lo que queremos evitar es que haya especulaciones o que se usen las protestas casi como una negociación, cosa que he visto más de una vez. Ejemplo, un barco protesta al barco B, entonces el barco B agarra y le dice al barco A, mirá que si vos me protestás, yo te voy a protestar por todas estas cosas en las otras regatas. ¿Sí? Eso es una especie de extorsión. ¿Sí? Y sin meterme en que si esas segundas protestas son inventadas o ciertas, no quiero entrar en ese terreno, pero suponiendo de que son ciertas, es amenazar contra protestar, digamos, es una especie de extorsión, no es fair play. ¿Sí? Si vos crees que el otro barco infringe una regla, protestar y punto. Pero no uses protestas para negociar que no te protestan. ¿Sí? Sí es válido que si a vos te protestan y como una defensa tuya decís, bueno, yo te protesto por el mismo incidente, ok, está bárbaro. Pero decirle, no, entonces yo te protesto por otro, es como una especie de extorsión, especialmente si vos lo usás para negociar y hacer que el otro retire la protesta. Entonces, si ustedes huelen algo de eso, no acepten el retiro. Otra razón para no aceptar el retiro es si hubo un daño serio o hubo un lesionado, en cuyo caso, en general los jueces ahí queremos escuchar la audiencia. ¿Sí? Ahora, o si hay un alegato de inconducta y demás que está metida en el incidente, más allá de la parte de derecho de paso. Entonces, tal vez ahí puede haber razones por las cuales ustedes, como comisión de protesta, no acepten. En la vida práctica, el 95% de las veces o más, aceptamos el retiro. ¿Sí? Y si vienen y dicen, mirá, no, la verdad que yo ya perdí el interés, porque a mí no me cambia nada el resultado de la protesta. Entonces, si te dicen eso, normalmente aceptás el retiro. Si te dicen, mirá, lo estuve charlando con el otro barco, nos pusimos de acuerdo, me pidió disculpas, es ahí también aceptás el retiro. Si te dicen, mirá, era un chiquito de Optimist, esto es muy común. Te dicen, mirá, la verdad yo quiero hacer la protesta, pero mi papá se va y me tengo que ir. Bueno, entonces ahí aceptás el retiro, ¿no? Digamos, cuando son esas cosas, son más inocentes, aceptan el retiro. Y listo. Algo importante, que conste el pedido de retiro. O sea, que quien lo pide te deje alguna constancia escrita. Que te entregue una nota diciendo que pide el retiro y la firme. O si el sistema tiene
se usan un sistema para gestionar el evento y tienen algún sistema de mensajería, como declaraciones de competidores, que lo haga por ahí, ¿sí? O le entregan el formulario de protestas y que abajo firme y diga pido el retiro de la protesta. Algo que a ustedes le quede constancia para que no ocurra que después venga después y diga, che, ¿por qué no trataron mi protesta? Y ustedes no tengan nada para decir, che, mirá, vos pediste el retiro. ¿Sí? Esa es la gracia. ¿Sí? Bueno, a ver si me quedó algo. Eh, bueno, nada, hasta acá es lo que charlamos el jueves pasado, así que este video lo corto acá. Perdón, perdí el video de la charla. En realidad perdí toda la primera parte y bueno, nada, así que, pero creo que estuvo bueno volver a grabarlo porque creo que pienso que quedó más claro los mensajes, ¿sí? Bueno, nos vemos el jueves que viene.